Entre lo que pienso, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que entiendes, existen 9 posibilidades de no entenderse. Los problemas de comunicación son un elemento común cuando las ideas no son expresadas asertivamente y cuando la escucha no conlleva un ejercicio atento y consciente de respeto hacia la postura de la otra persona. Muchas personas relacionadas con este tema se aseguran de diferenciar entre el acto de oír y escuchar, siendo el primero la acción de oír por inercia, mientras que el segundo supone realmente escuchar la conversación, en especial cuando no queremos responder desde el prejuicio. Los procesos de sensación y percepción en el individuo son distintos e involucran elementos a nivel fisiológico y nivel cognitivo. La sensación implica el buen funcionamiento de los órganos sensoriales y el sistema nervioso, y en condiciones normales en que seamos capaces de ver rojo cuando es rojo y verde cuando es verde. La percepción es un fenómeno mucho más complejo que se guía por factores como la cultura, los valores, la experiencia y las expectativas personales. Esto se puede respaldar con la frase del Talmud de Babilonia: no vemos las cosas como son, vemos las cosas como son. Muchas gracias. El proceso sensitivo se da a través de los órganos de los sentidos siguiendo en cadena de eventos que inician con estímulo externo, el cual debe ser lo suficientemente fuerte para ser captado por las células receptoras que se encuentran en cada órgano sensitivo. Estas células receptoras se especializan en convertir un tipo particular de energía en una señal nerviosa que llega al encéfalo por un canal determinado, según el órgano sensitivo que haya registrado el estímulo. Es por esto que los espectros de la luz, captados a través del sentido de la vista, son decodificados en condiciones normales, en formato de imágenes y no de sonidos. La audición, por ejemplo, es mucho más sensible que el resto de los sentidos, por eso posee un umbral de percepción más bajo. En el caso del umbral diferencial, vemos que se requiere un aumento considerable de la energía del estímulo para que el cambio no pase desapercibido, lo cual se explica en función de la capacidad que tiene el sistema nervioso para adaptar el individuo a la condición de un estímulo regular. Adaptación que se da sin importar el sistema sensorial en cuestión. De cualquier forma, el cerebro humano, el programado para facilitarnos las cosas de maneras que cualquier estímulo externo sea decodificado sistemáticamente para adquirir un orden o coherencia como procesos mental. Así somos capaces de adaptación al exceso de sal o la falta de iluminación. Esta capacidad de adaptación representa la complejidad y la funcionalidad de adaptación, representa la complejidad y funcionalidad del cuerpo humano y es esencial para la supervivencia. Sin ella permaneciéramos de forma asincrónica con las condiciones ambientales. ¿Qué hacemos con lo que los sentidos hacen con nosotros? Aquí es donde entra la percepción. La percepción varía de un individuo a otro y se ve considerablemente influenciada por factores de tipo sociocultural e individual. Estos factores serían los valores, que es el conjunto de ideas, creencias o convicciones que también puede llamarse código moral. Este influye en la percepción del individuo, ya que tiende a acomodar lo que percibe de modo que no le resulte contraindicativo. Las expectativas son ideas preconcebidas del cómo deberían ser las cosas. El estilo cognoscitivo es la manera en la que interpretamos el entorno, desarrollada a lo largo de nuestras vidas y que tiende a ser una visión igualadora o exagerada de la realidad percibida. La experiencia y cultura es la formación empírica de un grupo con base en sus costumbres y tradiciones. La personalidad es el conjunto de características relativamente estables que pronostican el comportamiento. Todos estos factores inciden en que una obra de arte pueda ser apreciada desde una perspectiva estéticamente positiva o bajo una moralmente negativa, aun cuando desde la sensación se trata solo de una pintura. ¿Cómo percibimos el mundo según la Gestalt? La psicología Gestalt se centra precisamente en los procesos mentales relacionados con la percepción de la realidad externa, mayormente conocida por su enunciado
El todo es mayor que la suma de sus partes. La Gestalt introduce principios sumamente interesantes, como lo es el principio de organización perceptual, que abarca la tendencia natural a distinguir entre figuras y fondos, no solo en soportes visuales como una silueta contornada en negro sobre un fondo blanco, también en la percepción auditiva. De esta forma se explica que podamos distinguir en un concierto para orquestas entre las cuerdas y la línea de viento madera. Según la Gestalt, tendemos a ordenar las formas que captamos del mundo exterior, de manera de que éstas adquieran un sentido o coherencia, permitiéndonos otorgarle un significado. De esto deriva el segundo principio, la constancia perceptual. La constancia encierra la forma, el tamaño y el color. La unión de estos atributos hace que una mesita blanca y redonda nos siga pareciendo eso mismo, una mesita blanca y redonda, sin importar el ángulo desde el cual se mire, es decir, la forma, la distancia, que sería el tamaño, o las condiciones lumínimas, que sería el color. La psicología de Gestalt habla sobre 4 principios en relación al proceso de la perspectiva humana. El primero, el principio de la proximidad, el cual habla sobre la relación que le damos a los objetos debido a la cercanía que presentan entre ellos. El principio de la semejanza, el cual habla sobre la relación que le damos, ya sea por su tamaño, color o forma. El principio del cierre, que dice que tendemos a omitir estos caracteres que no están completados o se presentan de forma incompleta y a otorgarles una continuidad, así estos no sean dados de forma natural. El principio de la continuidad, de cual habla, donde creamos un patrón de esos objetos que parecen entre sí darse continuidad entre sí. Bien se dice que no percibimos las cosas por lo que son, sino por lo que somos. Esto cuenta con 3 pasos. El paso de la selección. Esto se puede dar de forma consciente o inconsciente, en donde seleccionamos los estímulos que se presentan a nuestro alrededor. Segundo, la organización, donde nuestro cerebro recibe la información seleccionada de los estímulos para darle un concepto. Y por último, la interpretación, donde ya nuestro cerebro recibió la información de los estímulos y ya así puede darle un significado a esto. Percepción de profundidad. La percepción de profundidad, también conocida como la capacidad de percibir en tercera dimensión, básicamente se refiere a la relación de distancia de los objetos respecto al observador. Existen 2 tipos de claves que permiten al cerebro percibir la profundidad. Unas se denominan claves binoculares y las otras claves monoculares. A las claves binoculares se les denomina así porque requieren de la participación simultánea de ambos ojos, que requieren de 1. Disparidad retinal. Clave binocular, que consiste en la diferencia en ángulo según una imagen que entra por cada ojo, o sea, según se proyecta en la retina de cada ojo. Esa pequeña diferencia en ángulo es utilizada por el cerebro para calcular la profundidad. Y 2. La convergencia. Clave binocular proporcionada por la tensión en el músculo de cada ojo, según se enfoca un objeto cercano. Ahora, las claves monoculares. Estas claves pueden ser percibidas por un solo ojo a la vez, así que no requieren de la participación simultánea de ambos. Las claves monoculares también pueden ser utilizadas por los pintores para producir el efecto de profundidad en sus pinturas, por lo que también se conoce a las mismas como claves pictóricas. Entre las claves monoculares principales están las siguientes. Perspectiva. Las líneas paralelas al mirarse a la distancia parece que se unen. Esa impresión sirve de clave al cerebro para percibir profundidad. El tamaño relativo. Los objetos más distantes producen una imagen retinal más pequeña. Esa diferencia en el tamaño relativo de la imagen retinal sirve de clave al cerebro para determinar la profundidad. Tercero, claridad de detalles. Los objetos más cercanos revelan más detalles de su forma que los más lejanos. Esa diferencia en los detalles sirve de clave de percepción de profundidad. Luego sigue la interposición. Cuando un objeto tapa parcialmente otro, se entiende que el que está oculto está más lejos. Esto sirve como clave para percibir profundidad. Luego, sombras y tono. La relación de un objeto con su fuente de luz y la sombra que genera sirve de clave para percibir la profundidad. Y por último, los gradientes de textura. Objetos más cercanos revelan mejor aspecto de textura que los más lejos, los cuales tienden a verse como más lisos. Esta diferencia en textura sirve como clave para percibir profundidad.